es que mi mamá me trataba así. Y entonces ahí donde tenemos hombres feminizados y mujeres masculinizadas, que se quieren parecer al papá de ellas, y hombres que se quieren parecer a la mamá, ellos porque tienen heridas con mamá o papá. Pero estamos atando gente por tres circunstancias. El primero, los vacíos emocionales. Ese segundo delito capital es el que trae como consecuencia amores fallidos a corto tiempo. Y después, mecanismos en los cuales la gente se convive en relaciones sumamente apáticas y sumamente grotescas y ácidas. El tercero, y el más importante, no menos importante, el más importante, intereses. Y aquí hablamos de miles de intereses. ¿Cómo están, amigos caminantes a lo natural? Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, es un placer llegar en este espacio de Caminando a lo Natural, donde lo natural hoy, mañana y siempre es sentirse bien. Les saluda su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega, máster en medicina integrativa, máster en neurociencias, donde hoy vamos a hablar acerca de un tema que se las trae y que espero que puedan prestar la máxima atención y desde el punto de vista integrativo podamos darle a usted una luz dentro de tanta oscuridad que pueda ayudarle a mejorar sus relaciones de pareja, sus convivios y pueda empezar a poder tolerar todo lo que son los comportamientos a los cuales nos han acostumbrado a reaccionar y que todo tiene un porqué. Como siempre, los invito a que puedan suscribirse a este canal y también seguirnos en las diferentes plataformas, las cuales aparecen acá en el cintillo, o se las recuerdo: Facebook, Instagram, Spotify, TikTok. Están esperando por que usted nos siga y pueda empezar a disfrutar de lo que es la medicina moderna, la medicina integrativa, esa medicina que hace que el paciente empiece a ser parte de este proyecto interno para el despertar, para aumentar el nivel de conciencia que le permita mejorar su salud radicalmente. Esa es nuestra proyección, esa es nuestra visión como profesional, como empresa Caminando a lo Natural, para que usted pueda mejorar su salud integralmente, integrativamente, y pueda pues tener excelentes resultados al día a día, a la disciplina, al compromiso. Es importante para empezar a hablar acerca del tema que nos compete el día de hoy, como es la disfuncionalidad de parejas o esos problemas a nivel de relaciones amorosas o relaciones de pareja. Es vital este tema, poder entender que todo nace de una perspectiva de vida, como siempre hemos mencionado. Recuerden la fórmula: perspectiva de vida es igual a realidad, es igual a resultados. Si usted está teniendo malos resultados en su vida de convivio con las personas alrededor suyo, pues tiene que buscar en su realidad, pero antes en su perspectiva. Y cuando hablamos de la perspectiva, tenemos que entender que la perspectiva se basa en muchos aspectos. Dentro de esos aspectos está su árbol genealógico, en cómo ha vivido esa vida, en qué perspectiva de vida vivieron esas personas, bisabuelos, abuelos, papá y mamá, ¿verdad? Eso es importantísimo tenerlo claro. El segundo elemento importante dentro de esa perspectiva de vida es el tema de la imaginación. Cómo usted imagina cosas, cómo se preocupa por cosas, cómo está su proceso imaginario que normalmente genera su cerebro. En todos los seres humanos sucede. Bueno, ¿cómo está esa imaginación suya? Aspectos también como las circunstancias de vida, cómo ha sido el manejo de las emociones de esas circunstancias de vida,
y qué tantas heridas emocionales han ocasionado en usted. Esa retrospectiva en usted mismo puede generar radicales cambios en su perspectiva de vida y no podemos dejar de lado un gran componente del cual hoy vamos a hablar ampliamente, como es la influencia social. La influencia social que ya cuando nacemos todo está estructurado, ya todo parece como correcto, como estructurado, pero pareciese que todo lo correcto no necesariamente puede ser, no todo lo común puede ser correcto, ¿verdad? No todas las acciones que usted desarrolla día con día, manipulada o manipulado por esa influencia social, puede ser que sean correctas y habría que analizarlas integralmente. Como se dan cuenta, ser máster en neurociencias nos involucra muchísimo a analizar cómo está no su vida emocional, no su vida psicológica, sino cómo funciona su cerebro y cómo reacciona al medio en el que usted está participando, en el que está sonando. Cómo está funcionando ese cerebro cada vez que una influencia social le hace ver a usted que tiene que ir por lo común y no por lo correcto. Así de simple. Y si bien es cierto, hay que, esa perspectiva humana nuestra, tenemos que entender lo siguiente. En la influencia social siempre nos han vendido muchos engaños y de esos engaños, lamentablemente, hay uno que establece que usted siempre tiene que mostrarse como el bueno de la película, como esa parte buena, cuando todos los seres humanos, tanto usted como yo, como todos los que estamos, los que tienen alrededor, tienen una parte mala y tienen una parte buena. Y que está bien que sea así. No está incorrecto que usted no tenga que tenga una parte mala. La parte mala saldrá de acuerdo a cada circunstancia. ¿Por qué? Porque si usted se burlan de usted, pues es normal que usted se enoje o es normal que usted se frustre, que esa parte mala salga de usted. Así de simple. Asimismo como en algunas ocasiones sale la parte buena suya. Y es lo correcto. Eso es lo que somos como seres humanos. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Dónde está el problemita? Que cometemos errores, nos equivocamos. Y lamentablemente, a nivel de la influencia social, establece que usted cada vez que se equivoca, pues entonces tiene que recibir un montón de calificativos, que tal vez no lo es usted, pero que se le adjuntan producto de su error y no producto de quién es usted. Y por eso se vuelve vital, importante este tema, porque si su concepto de vida le dice a usted que lo que piense la gente es lo que es usted, usted está en lo común, pero no en lo correcto. Así de simple. La felicidad, la influencia social, dice que usted la encuentra en alguien afuera de usted. La felicidad, las influencias social dice que alguien tiene que venir a rescatarlo a usted, que alguien tiene que hacerse cargo de usted, que alguien tiene que hacerse responsable de usted. No, señor. Las personas tienen que responsabilizarse integralmente de sí mismos. Y la medicina integrativa tiene un problema. Y por eso es que para un país como Costa Rica o Latinoamérica, hablarle a las personas y decirle, hacerle caer en una realidad y hacerle caer en que todas esas influencias sociales que están muy estructuraditas, que son lo común pero no lo correcto, pues lamentablemente ocasionan graves, pero graves daños en el comportamiento humano, en cómo tenemos esa perspectiva de vida, en cómo tenemos ese lado bueno y ese lado malo, en cómo idealizamos, en cómo manejamos nuestras heridas emocionales. Pero, vuelvo y reitero, si usted es de esa gran parte de la población que pues tienen como común lo normal, pero no lo correcto,
pues lamentablemente va a tener graves problemas de salud que están relacionados con esa influencia social que afecta gravemente su perspectiva de vida. Por lo tanto, es que cuando hablamos de parejas, o sea, cuando hablamos de compartir espacios con seres humanos que vienen con también con todas estas perspectivas erróneas o anormales normalizadas, pues es ahí donde tenemos el gran resultado a nivel de la parte social. Mucha gente divorciada, separada, odiando a su pareja, cuando al inicio la amaba. Eran uña y mugre al inicio, pero terminaron siendo realmente personas que se odian, que incluso hasta atentan contra la vida de ellos mismos o de esas personas. Entonces, cuando entendemos este contexto y cuando entendemos que todo lo que nos han estructurado, cuando usted puso al nivel de conciencia suyo en este mundo, y que todo eso que nos han estructurado lo podamos eliminar de un momento por un solo momento para volver a reaprender muchas cosas, te das cuenta lo cuestionable en todo sentido cómo es el sistema al cual usted se ha sometido y de que lamentablemente le ha engañado de lo que usted debe ser, de lo que es. Así de simple. Sí, y comprendo también que una vez que usted ve tipos de podcast como estos, usted se enamorará y le interesará el tema y lo verá sumamente interesante poder hablarlo ampliamente como lo hablamos acá. Claro, hablar de veracidades y con argumentos científicamente comprobados hace que la gente reflexione. Lo que pasa es que una vez que termine este podcast y una vez que usted llegue a su casa, donde es la matriz, donde es el comportamiento genuino suyo, posiblemente se lo olvide y siga haciendo lo que la influencia social le dice dentro de sus perspectivas de vida. Usted escogerá si quiere seguir bajo esa perspectiva de vida o toda esta información le sirve para razonar correctamente en cuántos cambios necesita realmente usted para ser una mejor persona y para ser una persona saludablemente correcta. Es complicado. El paso, el puente de pasar de la oscuridad a la prosperidad es un puente en el cual el proceso de aceptación es muy complejo. Lo hemos hablado claramente y muy firmemente y muy transparentemente. Que a usted le vendan una pomada canaria, una pastilla, un procedimiento para supuestamente salvarlo de la situación que usted tiene es algo muy pobre, es un pensamiento muy desarrollado, pero que le comprendo y le entiendo que usted lo haya comprado, que usted haya comprado el hecho de que lo tengan que venir a rescatar. Eso lo entiendo perfectamente. Cuando usted viene a consulta naturológica integrativa, usted comprenderá que el golpe de realidad que se va a dar a la hora de preguntarle que si realmente se quiere curar es muy grande, es un abismo muy grande. ¿Por qué? Porque curarse requiere autorreconocerse de que esa perspectiva de vida junto con todos sus factores van a tener que ser ampliamente investigados y rebuscados por usted mismo. Y sí, eh, entender eso es muy complicado. La sociedad, la influencia social nos indica poder señalar los errores de las personas y calificarlas por ello, etiquetarlas por ello, pero no nos enseña lo que debería ser lo correcto a señalarnos y autogenerar esa autogestión y autocrítica interna que nos ayude a ser mejores personas cada día. No, no, no. Veamos el mundo como nos lo han dibujado y no como podríamos nosotros desarrollarlo. Esas son de las cosas del nuevo despertar de conciencia que genera medicina integrativa. Y usted dice, doctor, pero si venimos a hablar de problemas de salud y un problema de salud es los convivios malsanos, ¿verdad? ¿Por qué habla tanto de esta influencia social?
porque de acuerdo a cómo usted tenga una realidad y una perspectiva de vida, pues así mismo va a reaccionar sobre los resultados de los comportamientos que tenga hacia otras personas. Por eso es vital este tipo de temas. Por eso es importante que usted como padre de familia, como amigo, lo ponga en la mesa y se dé cuenta que esa influencia social se puede desaprender completamente para volver a reaprender cosas que son maravillosas y que te van a llevar a mejorar constantemente. Y no victimizarte, justificar, no aceptar, no manipular y no hacer muchas cosas que lamentablemente la influencia social, cada vez que te pone contra la pared, contra la verdad y la realidad, lamentablemente hace que usted utilice esos argumentos pobres, y sí, muy pobres, para decir que lo justifica en eso. Justificar incluso se vuelve hasta falta de respeto para quienes le escuchan alrededor suyo, justificando que por X, Y o T motivo usted no logra hacer eso. Porque realmente cuando lo analizas y lo interpretas correctamente, la gente no tiene por qué tolerar el hecho de que tú le tengas que agredir de esa manera ante estas circunstancias. Y en ese contexto es ahí donde entramos en una relación patológica. Es ahí donde entramos en una relación anormal. Porque si usted no se autoevalúa y no genera ese instructivo y no se quita de su mente y de su influencia social, eso de que yo lo hago como yo creo, porque esa es otra influencia social sobre usted. No es que yo lo voy a hacer así, yo no necesito ninguna asesoría neuropsíquica o no necesito ninguna asesoría en salud, no necesito, todos necesitamos una guía, una orientación que nos lleve al lugar donde queremos llegar, donde otros ya han llegado y donde los estudios comprueben de que efectivamente eso que estamos haciendo es correcto, a pesar de que no nos guste, porque muchas personas acuden a tratamientos naturológicos o médicos pensando en que le digan lo que ellos quieren escuchar y no lo que deben escuchar y lo que necesitan escuchar. Pero es ahí donde nosotros nos volvemos sumamente ambiciosos en mostrarle a Costa Rica y a Latinoamérica que existen procesos, sí, realistas, procesos sumamente complejos, pero que a la vez cuando tú los logras superar, te vuelves sumamente empoderado, independiente de ti mismo y te quitas de todas esas influencias sociales que he mencionado y enumerado, de las cuales te atan a vivir frustrado y a vivir en poca prosperidad y en poca salud, que es lo importante. Ahora bien, cuando vemos ese contexto de que tú tienes un montón de elementos que enferman esa perspectiva de vida y conoces a otra persona que también tiene un montón de contextos de influencia social, de circunstancias, de imaginación, ¿cómo es que llama? De árbol genealógico de la persona, pues nos damos cuenta que se están uniendo dos perspectivas con una enfermedad ya de base, lamentablemente, que no han logrado recibir una asesoría, una terapia neuropsíquica sin que se tome como referencia de que esa terapia neuropsíquica es algo como que usted está loco o esos conceptos erróneos, cuando todos los seres humanos y hoy por hoy se vuelve sumamente vital recibir salud mental en ese sentido para poder hacer un convivio sano y responsable con las personas con las que nos compartimos espacio, con las personas que nos generan alegrías, más no felicidad, con aquellas personas con las que deseamos su compañía, pero no podemos atarnos a ellos. Y entonces lamentablemente tenemos el resultado de apegos enfermos y de circunstancias que lamentablemente incluso en algunos casos y lamentablemente llegan a las muertes de algunos de esos sin seres que comparten relación. Por eso se vuelve importante, por las consecuencias que puede traer el hecho de que tú como ser humano no reconozcas que tienes que
autovalorarte con un profesional. Para eso Dios nos puso, para poder generar esta reflexión en usted de cuántas circunstancias de su vida y de su generación lo afectan en el comportamiento emocional del día a día. Recuerda que la decisión que tomas con cólera siempre es el camino incorrecto, es el camino sin salida. Y muchas personas se atan hoy por hoy a una relación por diferentes circunstancias. Es más, hay tres circunstancias principales en las cuales incluso el mismo Dios no lo ve correcto, pero estamos atando gente por tres circunstancias. El primero, los vacíos emocionales. ¿Cuántas personas en este mundo no comprenden y entienden que el primer delito capital de generar una relación en pareja es unirse por vacíos emocionales? Y le explico qué es un vacío emocional. Una niña tiene a su papá con el cual comparte y con el cual pues vive y convive y vive de muchas alegrías, pero resulta que mamá y papá se divorciaron y esa niña quedó en el aire. No supo qué pasó ahí, no supo comprender la situación. Se llenó de frustración, miedos, culpa y un montón de elementos y emociones que lamentablemente generó un vacío muy grande. Ahora con el paso de los años, ya es grande y conoce a un hombre que el cerebro le recuerda a su papá. Esa mujer, ya grande, va a interpretar de acuerdo al funcionamiento cerebral de que ese hombre es el papá, más no su pareja, más no su complemento. Se está llenando o se está adhiriendo a esa persona por un vacío emocional que nació cuando era pequeña, mas no por un amor genuino, no por un análisis genuino. Y lamentablemente, en el momento que el hombre, que no es su papá, se comporte diferente a la perspectiva de vida que tiene ella de que es su papá o reconoce que es su papá para el cerebro, pues lamentablemente van a empezar a haber choques, van a empezar a ver elementos tóxicos, elementos de agresividad, de apego, de relaciones insanas, que lamentablemente van a terminar incluso con agresiones, incluso como he mencionado, como consecuencia muchas veces hasta de femicidios o homicidios. Entonces, ese es el tema que tenemos que comprender. Lo grave que es para una persona entablar una relación por vacíos emocionales. El segundo elemento importante por el cual, o el delito capital, por el cual la gente se mete en relaciones, es por un tema de idealización. Ese es el segundo delito capital que existe en una relación. Idealizar a la persona, no entender lo que decíamos anteriormente, que tiene su lado bueno y su lado malo. Pero es que la influencia social dice que solamente voy a ver lo bueno, pero es que también tiene partes malas. Y también se puede equivocar porque es un ser humano, porque todos nos equivocamos. Ese segundo delito capital es el que trae como consecuencia amores fallidos a corto tiempo y después mecanismos en los cuales la gente se convive en relaciones sumamente apáticas y sumamente grotescas y ácidas. Ese es el segundo delito capital en una relación. El tercero y el más importante, no menos importante, el más importante, intereses. Y aquí hablamos de miles de intereses, intereses materiales, intereses superficiales, intereses de estatus, intereses de cualquier índole. La gente se une por intereses, intereses emocionales, intereses de conocimiento, de miles formas, habidas y por haber. Es el tercer delito capital. Si usted está en pareja, yo le recomiendo que vaya a una terapia neuropsíquica, ojo, no psicológica, no psiquiátrica, no neurológica, a una terapia neuropsíquica, ojalá en el Centro Integral de Medicina Natural para analizar, evaluar
toda esa perspectiva de vida con la cual usted estructuradamente cree estar y darte cuenta que a la hora de desestructurar y empezar a cuestionar toda esa estructura que usted ve como normal, pero no es correcta, pues es ahí donde usted va a tener una perspectiva propia. Y esa perspectiva propia le va a generar una realidad próspera y por lo tanto le va a generar diferentes resultados a los que usted tiene. Asimismo, si está en pareja, es importante la famosa terapia pareja. Pero no es terapia pareja junto, sino es individual. Recuerde que el cerebro suyo reacciona a algunas cosas y el de su pareja reacciona a otras cosas. Y todo eso es importante poderlo procesar correctamente para que ambos dos individualmente comprendan qué puntos deben mejorar bajo una orientación profesional de alto nivel y que no se da en Costa Rica. Somos únicos y pioneros en Costa Rica en generar un regulamiento neuropsíquico en nuestros pacientes con excelentes resultados, con curaciones exactas y concretas. Por lo tanto, lo invitamos a seguir viéndonos y analizando toda esta información. Como hemos puesto anteriormente un gran ejemplo acerca de una niña que genera una herida emocional, un vacío emocional o una circunstancia de vida que le genera muchas emociones y que después va a ir a buscar su cerebro, el funcionamiento cerebral de ella, va a buscar un hombre que le llene esa herida, va a ocasionar que lamentablemente se frustre constantemente cuando ese hombre que tiene una pequeña parte que le recuerda a la herida, pero que tiene otra parte que no se le asemeja a la herida y que no le llena completamente, es ahí donde lamentablemente empiezan a haber circunstancias, emociones y una serie de vivencias que hacen que su perspectiva de vida lamentablemente le genere realidades y resultados que no le hacen sentir cómoda, que le hacen sentir alegre, que le hacen sentir en paz y en tranquilidad. Por tal motivo es, en viceversa, si fuese un hombre, la misma circunstancia. De ahí la importancia del análisis integral e integrativo que podamos hacer dentro de la neuropsiquis de cada ser humano y que genere una responsabilidad en todo el sentido para que usted reciba una asesoría integrativa con respecto a ese software o con respecto a ese programa predeterminado a nivel cerebral con el que usted nació, de acuerdo a su árbol genealógico, pero también cómo lo puso a reaccionar en esta circunstancia de vida o en esta perspectiva de vida que, como he mencionado anteriormente, contempla muchos factores, pero uno de ellos es la influencia social y se vuelve gravemente comprar un montón de influencia social que no tiene nada que ver con realmente lo que es la persona, ni tiene nada que ver con lo que es la prosperidad con la cual esa persona podría llegar a tener si pudiese autoanalizar esa perspectiva de vida. Recuerden, es importante tener delimitados los tres problemas con los cuales las parejas hoy por hoy se eligen. Y puede ser la combinación de varias, no necesariamente tiene que ser una u otra u otra. Y eso hace que lamentablemente tengamos el resultado de una sociedad en el cual lamentablemente no se siente satisfecha. Pero aparte de eso, vuelvo y reitero, una forma muy agresiva es pensar que la otra persona es la que me da felicidad. Es importante que podamos analizar y razonar que a la hora de equilibrar y neuromodular
esa perspectiva de vida que tenemos nos va a generar grandes y excelentes resultados con un cambio en nuestra realidad. Esto es importante. El cerebro reacciona a lo que le demos importancia y de acuerdo a esa importancia que le demos nos puede generar tres tipos de reacción. Nos puede generar injusticia, nos puede generar que estamos dañados o heridos y nos puede generar culpa. Y cuando tenemos esas tres circunstancias en nuestro cerebro empieza a funcionar anormalmente, en el cual las hormonas a nivel del cerebro se desequilibran y eso hace que lamentablemente bajes la frecuencia energética tuya, bajes a otro tipo de vibración y atraigas lo que tu inconsciente en su forma no segura hace que te mantengas en una vibración baja, como he mencionado. Y esa vibración baja hace que lamentablemente le des dominio a tu inconsciente para poder establecer esos parámetros, esas heridas, esas idealizaciones constantemente en ti y esos intereses. Y es importante, podemos tener interés, claro, pero nunca que ese interés se vuelva contra nuestra integridad y que nos haga perder la empatía y la reciprocidad como seres humanos. Ese es el problema cuando le damos el control de la vida a nuestro inconsciente en forma de alerta no segura para el funcionamiento de nuestro cerebro. Cuando tu cerebro está funcionando de manera no segura o no se siente seguro y sacan esos tres elementos de culpa, herida e injusticia, pues lamentablemente no vas a poder ser feliz, no vas a poder ser plenamente feliz y no vas a poder generar alegrías en otras personas. De ahí la importancia de que cada ser humano que vaya a generar un convivio integral o integrativo con otro ser humano comprenda todos estos aspectos que hemos mencionado, desde la neurociencia y hasta la naturología. Tenemos los elementos reguladores de ese funcionamiento cerebral. Sí, sabemos científicamente demostrado qué alimentos, qué fitonutrientes, qué productos o drogas vegetales deberíamos darle a un paciente cuando tiene un mal funcionamiento cerebral y ese mal funcionamiento cerebral está prediseñado por un árbol genealógico, por un software que está mal diseñado o que está mal ejecutado por una historia de vida, pero aparte de eso también tenemos todos los factores que generan un funcionamiento inadecuado por su perspectiva de vida. Así de simple. Tenemos cómo regularlo, pero en el tanto y como usted como ser humano no reconozca que tiene un problema o varios problemas y que los estudios científicos son claros y evidencian de que una persona de 20 años, según la Universidad de Cambridge en Estados Unidos, refleja más de 2.000 heridas emocionales. Imagínense, con 20 años usted o cualquier ser humano en Latinoamérica o aquí en Costa Rica ya carga con un poquito más de 2.000 heridas emocionales. 2.000 eventos en los cuales las emociones le han generado vacíos emocionales y le han afectado sus heridas o vacíos de injusticia, de sobreprotección, de traición, de rechazo, de abandono y así de otras más. Entonces es importante analizar esto, porque vuelvo y reitero, yo creo que ir por la vida hablando y exigiéndole a la gente que tiene que adaptarse a mí y que ellos cuando no se adaptan a mí son los culpables, qué bonito que es.
qué victimizado que suena. Y cómo hay seres humanos alrededor tuyo que pueden comprarte esa victimización. Recuerden, el que se victimiza es porque esconde algo. Esa es la premisa de la victimización. Es un mecanismo grave en el cual lamentablemente escuchamos día a día mujeres y hombres, ay, es que me hicieron. Y no es, ay, es que yo lo permití. Qué diferente suena el discurso cuando nos damos cuenta que nosotros somos responsables de todo lo que sucede, de todo lo que permitimos, de todo lo que decidimos. Ahora sí, échele la culpa a las personas después de que usted ya se enteró y ya sabe y ya comprende que no puede andar por el mundo echándole la culpa a las personas de lo cómo funciona su cerebro y de lo que usted ha comprado engañosamente de una estructura que es muy común, pero que ha sido muy incorrecta a nivel social. Se deja usted envolver por los aspectos sociales, se deja usted envolver por sus imaginaciones y preocupaciones ilusorias, o se deja usted envolver por falta de ese análisis neuropsíquico que le permita apagar y dejar en el pasado todas esas circunstancias que lamentablemente le han llenado de vacíos. ¿Considera usted justo y necesario andar por el mundo hiriendo personas porque no se adapten a esos vacíos o a esos intereses o a esas idealizaciones suyas? Realmente creo que como sociedad entendemos y comprendemos que lamentablemente es ahí donde tenemos los graves problemas de relación de pareja, relaciones a nivel de hogar y que generan tantas disfuncionalidades y tantas violencias intrafamiliares y tantos problemas de crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. Creemos que somos personas de bien porque nos enseñaron reglas dentro de un hogar y esas reglas dentro de un hogar le llamamos como moralistas que son educación, cuando son simplemente reglas, porque al final de las cosas, cuando se toca actuar, se toca cometer errores, se hacen de manera consciente y sabemos que esos errores lamentablemente muchas veces dañan a otras personas, pero no nos queremos hacer responsables. En salud sucede lo mismo. Muchas personas dicen, doctor, es que el tema económico es una justificación. Es una justificación y muy pobre. Déjeme decirle muy pobre. Decir que un tema económico lamentablemente es lo que no permite que tú tengas salud. Yo creo que es un tema de prioridad. Yo creo que es un tema de agradecimiento con la vida, de cuidado propio, de introspectiva, de llegar y decir, voy a entrar en una relación y yo estoy neuropsíquicamente desregulado y tengo que regularme. Y tengo que aceptar mis heridas y mis vacíos. Y tengo que ser asertivo en el sentido de entender y comprender que voy a llevar todo ese basurero emocional, neuropsíquico, de comportamiento anormal de mi cerebro a una relación y a una persona que no se lo merece y que no se merece que funcione, mi cerebro funcione así. Y cuando somos empáticos y recíprocos en ese sentido, es ahí donde buscamos la ayuda, buscamos la asesoría correcta. Pero antes, vuelvo y reitero, creo saberlo hacer. Eso es como la perspectiva social, nos dan un aparato. Ah, no, yo voy a empezar a toquetearlo a ver cómo es que funciona, porque yo sí creo cómo es que funciona. No vamos a buscar realmente la asesoría para que nos enseñe a prepararlo y no solamente eso, sino utilizarlo con perfección o con el uso correcto. Tal vez no perfección, pero sí con el uso correcto. Y así nos sucede con nuestra salud. Esa salud neuropsíquica, no le llamo mental, sino funcional a nivel cerebral, que no logra entender muchas personas que si su cerebro funciona mal, el cuerpo va a estar mal. Y donde usted esté, sea en la playa, en el mejor restaurante del mundo, en su casa, en donde sea, si su cerebro está funcionando mal, véame a los ojos,
no se va a arreglar nada. No va a cambiar su perspectiva, no va a cambiar su realidad, no va a cambiar sus resultados. Va a seguir obteniendo lo mismo porque usted está vibrando mal, está vibrando bajamente. Eso no te lo dice el neurólogo, eso no te lo dice el psicólogo, eso no te lo dice el psiquiatra, eso no te lo dice tu motivador. Eso no lo va a decir. ¿Por qué? Porque lo que ellos viven es de que usted cada circunstancia vaya donde ellos, débil mentalmente, y ellos le vendan una idea, le vendan una etiqueta, le vendan una pastilla, le vendan una terapia incluso, pero no le vendan su autocontrol, su prosperidad. No le cambien esa perspectiva. Y ojo, es importante que la perspectiva, el dueño real es usted, pero es que con razonamiento, con criterio, con asertividad, se pueden lograr grandes cambios en su perspectiva. Imagínense solamente un solo minuto que usted todo lo que piensa de la sociedad y todo eso que le han vendido, lo desaparecemos de su mente, lo quitamos. Y a partir de ahora empezás a reiniciar y reaprender un montón de información basado en lo comprobado y no en lo que creo que es o en lo que supongo que es o en la interpretación que yo creo o le quiero dar. ¿Ven cómo cambia el panorama? Cualquier cosa, imagínense un solo elemento de su diario vivir que usted diga voy a reaprender nuevamente. Hablemos de su salud, por ejemplo. No, es que yo creo, es que... No, espérate, así no se trata la salud. Se trata con responsabilidad. Responsabilidad suya. Cuando usted se ama, cuando usted se quiere, cuando usted respeta la vida, se da cuenta de la importancia de tomar suplementación natural, de alimentarse correctamente. Pero es que como todo el mundo come así en la casa, yo también como, no, qué pena. Es un tema de autorrespeto a sí mismo. Cuando usted equilibra eso, puede entrar en una relación sana, donde usted va a generar ese aspecto de entender y comprender que estás frente a un ser humano, como decía al inicio de este podcast, que es bueno y es malo. Y vuelvo y reitero, el hecho que actúe malamente no quiere decir que sea malo en el contexto real, valga la redundancia. Porque una persona, usted se le puede burlar y reacciona mal, pero es una respuesta correcta ante una burla. Reaccionó mal. Entonces, tiene reacciones malas y tiene reacciones buenas. Y lo que hay que valorar acá son los errores. Errores que influenciadamente a nivel social cree la gente que le da cabida para juzgar y etiquetar. Y por eso siempre hemos insistido en que etiquetar a una persona es grave. Si usted está en una relación de pareja y no hablan del error, más sí de las etiquetas, estamos frente a un grave y amplio problema en el cual te van a querer manipular, te van a querer reprimir con títulos para su beneficio y utilidad, para sus intereses. Entonces están contigo por interés. Por eso es que utilizan esas etiquetas. Ah, ese es el interés. ¿Cuál es el segundo delito? Idealización. No, también utilizan etiquetas. Bella, hermosa, lindo, hermoso, guapo, inteligente. Todas esas etiquetas muy lindas. Tenga mucho ojo. Puede ser que te estén idealizando. Tercer elemento, vacíos. Es que mi papá me trataba así. Es que mi mamá me trataba así. Y entonces ahí es donde tenemos hombres feminizados y mujeres masculinizadas, que se quieren parecer al papá de ellas, y hombres que se quieren parecer a la mamá de ellas porque tienen heridas con mamá o papá. Y así miles de heridas que pueden tener las personas. Por eso es que este es un programa en el cual buscamos que las personas puedan empezar a razonar y darse cuenta de esa perspectiva y de esa contextualización y entiendan que al final de esa perspectiva de vida nacen pensamientos y sentimientos que se mantienen en el tiempo y que lamentablemente tarde que temprano esos sentimientos y pensamientos no solamente van a bajar tu carga, no solamente van a hacer que tu frecuencia baje, sino te van a enfermar y se van a expresar mediante síntomas y signos que lamentablemente
no vas a querer tener. ¿Querés tener una buena salud? ¿Querés tener toda una proyección de vida próspera con una perspectiva correcta de acuerdo a tu razonamiento, de acuerdo a tus realidades y de acuerdo a tus resultados? Es importante que empeces a involucrar a la medicina integrativa naturológica dentro de tu órbita para poder asesorarte correctamente. Lamentablemente entiendo que lo común, a pesar de no ser lo correcto, es lo que busca la gran mayoría de gente, mas no hay un resultado positivo. Si usted lo ve, todas las personas que acuden a alopatía y a ciencias en las cuales solamente te dan algo para una curita para poder curar, valga la redundancia, ese mal problema de salud, lamentablemente estás en la forma caótica de deteriorar tu salud como todas las personas. Sí, puedes tener muy buena salud, muy buena salud. Ese proceso de transitar de la oscuridad a la luz, sé que es un puente bastante difícil de pasar. Se llama aceptación, pero si usted logra entender y comprender, y no solamente eso, logra ver lo maravilloso de ese proceso de elevar su nivel de conciencia, de conocimiento para tener una buena prosperidad. Yo creo que definitivamente no va a necesitar nunca más de un profesional y va a tener usted un instructivo de vida que le ayude rápidamente y eficientemente a mantener excelentes niveles de salud. Soy el doctor Augusto Vega. Por acá les dejo unos excelentes live, excelentes podcasts que pueden seguir hablando de muchas de las cosas que usted tiene que cambiar o debe cambiar para mejorar su salud. Les invito a suscribirse al canal de YouTube para que ustedes puedan tener la información fresca y que puedan tener todos los podcasts inmediatamente en su plataforma para que puedan comprender y analizar mejor cada perspectiva y cada aspecto relacionados con problemas de salud. Asimismo, los invito, recuerden, a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube y Spotify también, en los cuales estamos para que usted pueda mejorar su salud. Soy el doctor Augusto Vega, máster en neurociencias, doctor en medicina integrativa y doctor en medicina. Le agradezco muchísimo el espacio y nos vemos en un próximo podcast acá en Caminando a lo Natural. Recuerde, hoy, mañana y siempre es sentirse bien. Nos vemos.